Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, número 62426. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, y que muestre su favor y te dé la paz. Siempre el Señor nos dé la paz para estar tranquilos. Miren, lo primero es esta actitud que tiene el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader. Hay que saludarla, hay que valorarla y hay que pedir que se mantenga de manera permanente. Yo reitero que el camino para todo lo que tiene que ver con Haití debe ser el camino de la unidad, de la concertación y de la colaboración. Unidad, concertación y colaboración con Haití siempre. Claro, Haití es una situación muy especial, pero quienes nominalmente están dirigiendo ese país, quienes de alguna manera tienen la representatividad, permanentemente tienen que tener una vinculación con los que en República Dominicana conducen, y además una actitud respetuosa, cuidadosa y que no se salga nunca de los cauces normales. Por eso estos arreglos que ha hecho el canciller me parecen interesantes, sobre todo porque el primer ministro Ariel Henry parece que le ha llamado la atención, porque también hay una lucha de poder, digamos. Pero qué bueno que están valorando lo que está haciendo el gobierno dominicano, que el presidente, hay algunas medidas que yo creo que no debieron tomarse, o que tal vez tienen una orientación que no se entiende, o uno tal vez tiene mucha preocupación, como el caso de Jonathan ahorita, que fue la misma preocupación mía ayer ante las medidas que tienen que ver con la educación y la salud. Pero evidentemente que República Dominicana no quiere hacer daño a nadie, sino quiere defender nuestra soberanía y garantizar que cualquier situación difícil con Haití sea manejada de la mejor manera. Yo estoy de acuerdo con eso, comparto esto, me parece muy valioso que el presidente escuche. Una de las características fundamentales de un líder de este tiempo es saber escuchar. Esa es una de las características fundamentales, porque el Señor nos dio una boca y dos oídos para que escuchemos más y hablemos menos. Entonces, que el presidente convoque al liderazgo político nacional es valiosísimo. Por eso saludo y ojalá continúe por ahí, lógicamente, las medidas que uno entiende. ¿Ya esa es la reunión entonces? Sí, la reunión del día de ayer, esas son las imágenes, el presidente acompañado, ¿verdad?, del liderazgo del gobierno y del liderazgo político nacional. Eso es un buen ejercicio, ojalá se mantenga. Qué bien. Miren, por otro lado, ayer la economía, después, ¿verdad?, de la situación difícil que vivimos post-COVID, siempre uno dice en el COVID que la situación post-COVID desde el punto de vista económico será mucho más complicada y difícil que lo que pasó en aquel momento. En aquel momento se paró todo. El problema ahora es recuperar. Ese es el problema más difícil. Entonces, cada vez que hay una medida importante que contribuye a recuperar, uno tiene que valorarla. Y quiero saludar la colocación por parte de GEJAINA de un bono internacional de $300 millones vinculado a la sostenibilidad. Es decir, esos $300 millones colocados en el mercado internacional de capitales por parte de GEJAINA representa un elemento importante porque muestra confianza en la economía dominicana, mucha confianza. Este compromiso, según establece el gerente general de GEJAINA, Luis Mejía Brache, busca, es una operación financiera, dice que es muy estratégica para su empresa porque contribuye primero a la sostenibilidad y va a tratar de aumentar, en el caso de ellos, la instalación en el país en el 2030 de 1.400 kilovatios adicionales para energías renovables y de gas natural. Entonces, qué importante que estemos pensando 10 años, no solamente en términos inmediatos, sino en términos de mediano y largo plazo, de cómo ir manejando nuestro asunto de energía. Energías no renovables están teniendo una situación muy difícil. En el mundo se está llevando que la economía básicamente esté orientada a eólica, a natural, a gas, y son las áreas que de alguna manera pueden irse desarrollándose con mayor impacto, y colocar en el mercado internacional bonos con esta orientación, yo creo que le da confianza y muestra a los inversionistas internacionales que pueden venir a República Dominicana a invertir. Yo creo que ese es el gran mensaje y por eso valoro. El gas también es fósil, el gas no es renovable. No, yo sé que no es renovable, pero en términos diferentes al petróleo. Digo, no es que no sea renovable, es que es un proceso mucho más difícil. Más complicado, pero por eso digo que es bueno, porque es bueno que tengamos, porque ellos también vinculan mucha energía eólica.
que vinculen las dos cosas, pero la eólica, la fotovoltaica, que es la del sol, y el gas, que es petróleo en transición. Es menos invasivo que el carbón. Pero qué bueno, Sí, yo digo pero el mensaje es que toda y valoro claro, esto. Miren, por otro fósil. lado, la discusión del Código Penal ha llegado, pienso yo, a un momento sumamente importante. Yo creo que en esta semana sucedió algo, desde mi punto de vista, que tiene una connotación histórica. Por primera vez, por lo menos que yo recuerde, ante un hecho concreto, el liderazgo cristiano, católico y evangélico se unifica y produce un documento firmado por los principales líderes de la comunidad cristiana evangélica y por los principales obispos de la Iglesia Católica. Creo que nunca se había dado un caso como este. Es decir, líderes evangélicos como el pastor Ezequiel Molina, como el obispo Mauro Vargas del Concilio Iglesia de Dios, como Nércido del Concilio Asamblea de Dios, como Flavio Rosario de la Iglesia de Dios de la Profecía, como Miguel Núñez de la Iglesia Bautista Internacional, Rafi Paz de la Iglesia Palabras de Vida, Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica de Nuestro Señor, y una gran cantidad, Jorge Plude de la Iglesia Alabanza del Señor, firmando un documento junto con Monseñor Fray Antonio de Jesús Bretón, que es el arzobispo de Santiago y el presidente de la Conferencia del Episcopado, con el obispo de La Vega, con Víctor Masaya, el obispo de Baní, con Napoleón Romero, el obispo de Barahona, con Jesús Castro, el obispo de El Higüey, es decir, con todos los obispos y los principales líderes de la comunidad cristiana evangélica unificados en un documento para plantear que una carta pública a todos los legisladores en el momento en que ya prácticamente estamos a la puerta de que se apruebe el Código Penal, pero siguen habiendo, como decía Julio ahorita, orientaciones para que para quitar lo que es lo fundamental de la defensa de la familia y meter cosas rarísimas. Entonces, este documento yo le doy una trascendencia histórica. En los últimos tiempos, que yo recuerde, no había visto un documento de esta naturaleza, que yo recuerde en los últimos tiempos. No sé si en la historia de la República Dominicana lo habrá, pero en los últimos tiempos, que es importante manejarlo, que cristianos evangélicos, cristianos católicos se unifiquen y planteen, desde mi punto de vista, dos orientaciones clarísimas y ojalá que los legisladores la asuman. Quiero brevemente leer 3 párrafos que para mí es la esencia de este planteamiento y este llamamiento que hace los cristianos evangélicos y católicos para la defensa de la familia. El primero tiene que ver con lo que dice el artículo 39 de nuestra Constitución sobre el derecho a la igualdad, indica las categorías que abarcan a todo el universo de los dominicanos, los cuales son razonables y genéricas, tales como color, edad, religión, discapacidad. Este artículo contempla además todas las categorías no descritas taxativamente para asegurar la protección de todos los dominicanos y establece que para discriminarse por cualquier condición social o personal, así como una lista limitativa de categorías. Entonces, la orientación sexual no figura en el catálogo de derechos de tal artículo, ni era necesaria su inclusión, en razón de que esta contribuye a una preferencia que es ejercida por decisión personal. El artículo 43 de la Constitución garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es importante que esto se tome en cuenta, ya que al aprobarse una cláusula de penalizar una discriminación que no existe, estaríamos cayendo en sesgos ideológicos que deben mantenerse al margen de la justicia penal. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho que permite a las personas que se identifican como LGTB, igual que todos los dominicanos, desarrollarse libremente sin importar las decisiones que tomen. Es decir, no hay discriminación. Por eso, por tanto, no hay que poner esto en la Constitución. Y finalmente, dicen ellos, a pesar de que la Comisión Bicameral sabiamente excluyó esos conceptos subjetivos del informe, se ha intensificado la presión para que sean introducidos, sobre todo por organismos internacionales. Por tanto, a ustedes, honorables congresistas, les solicitamos encarecidamente continuar resistiendo en esta lucha patriótica en defensa de nuestros hijos, de nuestras familias y de nuestra constitucionalidad. Muy buen documento, unificado el liderazgo cristiano, evangélico y católico de la República Dominicana, y ojalá que los legisladores, ya en el momento clave en que van a elegir el Código Penal, a aprobar el Código Penal, no se dejen llevar de otras cosas y actúen coherente con la fortaleza, con la orientación que les da nuestro Dios. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.